Bueno, contigo, con mucho que eres la gusto. máxima autoridad. Oh. Bueno, yo soy Humberto Treviño Landois, vivo en Monterrey, Nuevo León, acá en México. Tengo 77 años. Nací en un pueblo muy chiquito del norte de Coahuila, pero realmente desde estudios de secundaria me vine a vivir acá en Monterrey. Soy ingeniero, o fui ingeniero mecánico electricista. Luego tuve la suerte de obtener una beca para estudiar en Inglaterra. Estuve año y medio estudiando una maestría en Inglaterra. Y me he desempeñado profesionalmente pues, aquí en México en distintos ámbitos. He trabajado en el sector privado, en una acerera, en un grupo comercial grande, luego pues, en un grupo muy diversificado. También he trabajado en un banco, de los grandes bancos nacionales que hay aquí en México. Y luego también me he desempeñado en el gobierno. He tenido puestos de elección popular en 3 ocasiones. He sido diputado federal en una y diputado local en 2. Y también me tocó ser funcionario gubernamental en época del presidente Calderón. Fui subsecretario de transporte a nivel del gobierno federal, viendo pues todo lo de transporte desde carga en carretera, ferrocarril, aeropuertos, aviación, etcétera. Todo menos marítimo. Y mi afición por el tema de Moro se debe a un descubrimiento que un día tenía yo una cita con un amigo, Carlos Medina Plasencia, senador, que me invitó a una cena y que nunca tuvo que posponerla y no me dice que lo había pospuesto, me había propuesto posponerla porque había hecho un viaje. Y entonces yo creí, dije, pues sí, Europa, me fui a Italia, y entonces dije, no, pues seguramente fue como lo acostumbran muchos políticos, lo que le llamamos aquí el turismo legislativo. Y me dice, no, fíjate que fue una invitación de Juan Pablo II. Y fue precisamente aquella semana del 31 de octubre al 4 o 5 de noviembre, que en el marco del jubileo, Juan Pablo II decretó Tomás Moro como patrono de políticos y gobernantes. Entonces, cuando nos vimos en esa escena, saca de su portafolio una transcripción al español del discurso que dio Juan Pablo II en aquella ocasión. Entonces me lo dio, terminamos la cena, etcétera. Yo me fui a leerlo en la noche antes de dormirme. Esto fue en México, en la Ciudad de México. Entonces leí el discurso 1 y 2 veces y 3 veces y me llamó la atención tanto como nunca me había tomado ninguna lectura. Y me llamó mucho la atención y yo pensé para mí, dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con este regalo que me está dando Juan Pablo II? ¿A mí qué me toca hacer? Entonces dije, bueno, pues por lo pronto lo que me toca hacerlo es conocer a este personaje que Juan Pablo II nos propone como modelo para la acción política y de hecho para la acción ciudadana. Entonces me empecé a leer biografías y sus textos, etcétera. Y cuando me di cuenta, pues ya había leído, no sé, unas 15, 20 biografías y pues todos sus textos, fundamentalmente Utopía y otros relacionados. Y entonces decidimos formar este grupo político y cultural Tomás Moro para difundir la vida, obra y legado, fundamentalmente en pláticas con muchachos universitarios. Después tradujimos un libro, hemos tenido varios eventos nacionales e internacionales y pues nos hemos dedicado a esto ya por más de 20 años. Y hay grupos similares en otras ciudades del país, en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en Querétaro, en León, Guanajuato, aquí en Monterrey, en Chihuahua recientemente. Y bueno, nos comunicamos y tratamos de ayudarnos unos a otros. Con respecto al segundo tema que usted propone, don José, el tema de la juventud de Moro, a mí me parece que Moro fue una persona que desde muy joven tuvo la conciencia de prepararse para lo que iba a hacer. Moro siempre fue un estudioso. Fue un acierto de que su padre lo introdujera a la política ahí como paje, ¿verdad? De Cardenal Morton. Y luego que se interesara en el tema de él de la actividad política y lo que estaba pasando en aquel entonces en el siglo, pues en ese caso era el 15, finales del 15, en Inglaterra, y luego después sus estudios, primero en las universidades estas de Oxford, etcétera, que eran estudios formales universitarios, pero realmente su papá no quería que estudiara eso. Su papá quería que estudiara Derecho como él. O sea, su padre, Juan Moro, era abogado. Entonces, la abogacía se estudiaba en las escuelas libres de Derecho. Era, de hecho, una carrera técnica, no era propiamente una carrera universitaria.
La carrera universitaria era más bien la de contenido humanístico, donde se veían los griegos y toda la cultura grecolatina y la filosofía y todo. Esos eran los estudios universitarios. Pero abogado se consideraba una carrera de tipo técnico. Entonces viene acá a Londres, entra eso y empieza a participar en esa escuela de libre derecho, que era una especie como de internados. Muy interesante observarlo, visitarlo ahí en Londres, en la cual se aprendía en la práctica. Estaban ayudándole a jueces, ayudándole a gente que practicaba el derecho, y así fue como Moro se fue formando, y a partir de entonces fue un autodidacta. Empezó a comunicarse y a estrechar relaciones con otros humanistas europeos, particularmente Erasmo de Rotterdam y otros, Vives en España y algunos otros ingleses y del continente, y luego ya inició la práctica de la abogacía, siendo representante gremial, siendo negociador y también teniendo algunas responsabilidades de procuración de justicia con el gobierno. Y ahí fue donde él desarrolló su gran prestigio personal como una persona recta, como una persona ordenada y como una persona de gran valía, y fue muy admirado, ¿verdad? Por la gente que eran sus colegas y eran con los quienes convivía, pero también por gente de la realeza. Y luego, bueno, cuando él escribe Utopía ya en 1516, ya muy cercano de Rotterdam, visitando los Países Bajos, etcétera, etcétera, escribe este libro que es una crítica social, por una parte, y por otra parte es una propuesta de filosofía política, que muchos no la ven, muchos la ven como nada más como una crítica social. No, hay crítica social, ya hay propuesta. Y Utopía hay que verla también en el marco del descubrimiento de América. El descubrimiento de América en 1492 realmente generó este deseo de un renacer, como el renacimiento que se ve en Europa, pero un renacimiento prácticamente desde cero. Y qué mejor lugar que América para empezar de nuevo y empezar por un camino que no tuviera los problemas que había tenido, pues, el desarrollo social, político, etcétera, humano de Europa. Entonces, en ese marco, hay que enfocar a Utopía, y siempre se pensó en aquel entonces de que yo creo que Moro, cuando lo escribió, como apenas empezaba la literatura, como le llaman, en lenguas vernáculas, o sea, originalmente se escribió en latín. O sea, Moro, cuando escribió el libro, pues era un libro orientado a la intelectualidad de aquel entonces, pero la gente común y corriente, que no te digo, el pueblo en general no tenía la forma de entender esas lenguas, pero fue cuando ya empezó la imprenta y empezó a hacer traducciones a distintos idiomas, etcétera, cuando tuvo ese gran despegue de la utopía, y pues hasta hoy la seguimos estudiando. En los 500 años de la utopía, hace ya, ¿qué fue? En el 16, creo, en el 2016, vemos de que en el mundo entero hubo muchos eventos de estudio y reflexión sobre los escritos de utopía. Yo mismo participo en un grupo que somos como unas 20 gentes en el Centro de Estudios Sociales Tomás Moro de la Universidad de Dallas, en el cual son expertos en literatura y en historia, etcétera. Y yo realmente soy ahí el único gente medio primitivo en cuanto a sus conocimientos en esto, pero me queda sorprendido cómo se analiza, don José y amigos, la utopía, yo casi diría línea por línea. Y se dice, esto que dijo aquí, ¿qué quiso decir realmente y por qué lo dijo así? ¿Y a qué cosas se refiere? O sea, van lentamente, digamos, estudiando, reflexionando, digiriendo, consolidando el conocimiento de la utopía con una curiosidad impresionante. Y yo creo que esto es, qué bueno que lo hacen ellos. A nosotros, bueno, pues seguramente nos llegará algo de esas reflexiones, pero cada uno de nosotros, con los propios medios, tenemos una gran posibilidad de aprender la utopía, reflexionándola, ¿verdad? Ahora, a veces, comentando con algunas gentes, me decía, oye, ¿tú por qué tienes 20 libros de utopía? Pues si es lo mismo. Y digo, lo tengo por los prólogos,
porque la gente que ha escrito esos libros de utopía de Tomás Moro lo ha prologado de manera diferente. Entonces, la riqueza que hay en la prologación de distintas ediciones de utopía es increíble. Ahorita no recuerdo, no estoy aquí, no tengo mis notas, pero pues, los puedo compartir con mucho gusto, de que hay ciertas ediciones españolas y por ahí alguna mexicana, que los prólogos son una riqueza grandísima porque nos explican también la forma de pensar de Tomás Moro en ese prólogo, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo pudiera comentar, perdón por la extensión. Humberto, quería preguntarte, tú explicaste que estudiaste en Inglaterra. ¿Tú cuando estuviste estudiando conociste algo de Tomás Moro en Inglaterra? Absolutamente nada, Luis. Yo había oído de Tomás Moro como autor de utopía y como un literato, pues en las clases de literatura de secundaria, pero cuando estuve en Inglaterra, no conocí nada. Yo estudié en la Universidad de Lancaster, que es en el norte de Inglaterra, ya rumbo a los lagos, ya rumbo a Escocia, en una población muy, muy chiquita y digamos, pues ahí no había nada que me orientara a que yo pudiera descubrir a Moro, ¿verdad? Que, pues como sabes, es un personaje más bien de Londres, pero no. Yo cuando conocí a Moro realmente, podemos decir, fue esa noche que el ingeniero Carlos Mena Presencia me dio la transcripción del Papa. Eso fue, yo creo que fue pues una luz, vaya, porque de veras, digo, yo lo leí 3 veces, pero no, batallé para dormirme. Y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto que me está diciendo Juan Pablo II? Yo como católico, ¿verdad? Entonces ahí dije, no, pues lo que tengo que hacer es, digamos, agradecer ese obsequio, atender el llamado y echarle a estudiarlo, ¿verdad? Pero fue ya muy, muy posterior a la época en que viví en Inglaterra. Reina, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno. Presentarte y hablar sobre las primeras 3 lecciones. Bueno, mi nombre es Reina María Sánchez, dominicana, educadora, y precisamente por eso, por ser maestra, educadora, toda mi vida me ha gustado deleitarme con la lectura y con los buenos escritores. Y realmente yo le decía ahorita al profesor José Gómez Cerda que había oído hablar muy poco de Tomás Moro, que sí pude tener la oportunidad de en una especialidad de ciencias sociales que estaba haciendo con el profesor Antinoe Fiallo, y tuvimos la oportunidad de estudiar, pero de manera muy somera, a este gran personaje que yo lo he dicho que es un polifacético en todo ese arduo conocimiento que él tuvo en todas las áreas que se desempeñó. Y viendo estas lecciones que ya nosotros hemos estudiado, lo que es su vida política, lo que es su accionar en el derecho, lo que yo podría decir ya, porque ya hemos hablado de que su libro, en la época que lo escribió, 1516, generación tras generación, persiste lo que es la ideología que él se planteó. Entonces, en todo esto, nosotros lo que podríamos ver qué nos deja a nosotros todavía en la actualidad y qué podemos nosotros hacer en la actualidad, porque ya lo que pasó, pasó. Todas esas ideas marxista, comunista, leninista, de todos esos personajes de la historia que se empeñaron en escribir y en manifestar a través de su pensamiento ideas tan maravillosas, pero que en realidad nunca se han llevado ciertamente a la práctica. Porque no se quiere, bueno,
quizá porque no se quiere, tal vez no es porque no se pueda, sino porque no se quiera, porque es que se mueven muchos intereses políticos, económicos, sociales, el capitalismo, el comunismo, el socialismo, todas esas cosas que influyen en todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí ahora en estos momentos, estudiar a Tomás Moro, lo que me motiva es a ver qué nosotros podemos darle a la juventud, mucha juventud que hay que no estudian, no leen, universitario. Le digo que Tomás Moro debió ser una de las figuras más destacadas y más conocidas en las escuelas, en los libros, y no se habla de esa figura. Quizás muy pocas personas pueden tener ese conocimiento como tiene aquí el compañero Humberto, que tiene un vasto conocimiento, el mismo profesor José Gómez Cerda, porque se han dedicado a estudiar ese personaje. Y quizás lo han estudiado tan profundamente porque como él tiene su parte ya, que es otro escenario, ya la parte religiosa, lo espiritual de Tomás Moro, que es también muy interesante. Quizás ustedes han tenido esa oportunidad de investigar este personaje, pero es un personaje que está todavía como oculto. Entonces, mi intención sería esa. ¿Qué nosotros podemos hacer ya? Porque, ok, estamos estudiando este personaje, estamos viendo cuáles fueron sus ideas, que en todos sus escritos, ¿qué era lo que él buscaba? Educar el hombre y educar el hombre ¿para qué? Para crear una nueva sociedad con todas sus ideologías y sus pensamientos. Eso era lo que él buscaba, cambiar la sociedad, que hubiera otra forma de accionar en todas las áreas de los que toman las decisiones. Y realmente, es lo que yo decía ahorita, él no se equivocó en ponerle el nombre a su libro, porque es una verdadera utopía. Pero lo importante es eso. Después que nosotros conozcamos ya y lo estudiemos, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento? Porque es un legado de vida, legado. Era un hombre, un soñador, un visionario. Y todos sus escritos están ahí, están planteados, igual que hay muchos que están ahí escritos y planteados. Pero es muy poca las personas que se dedican a hacer este tipo de estudio, este tipo de investigación. Entonces lo hacemos y después que lo hacemos, ¿para qué lo hacemos? Entonces eso deberíamos reflexionar en cuanto a eso. Y es un debate muy amplio porque van a haber muchas ideas en cuanto a qué uno le ve de positivo, qué no le ve de positivo, cómo podría vivir una persona sin nada en el mundo, sin dinero, sin manejarlo, porque ya estamos acostumbrados. Entonces, aquellos tiempos de aquella época no se podía hacer, no se pudo hacer, pero ahora es todavía más complicada la situación. Porque algunas veces el ser pobre, quizá la pobreza que él planteaba, o era una pobreza económica o era una pobreza mental. Porque algunas veces hay personas que tienen dinero, mucho dinero, pero son pobres de mente. Entonces una cosa es ser pobre por falta de recursos económicos y ser pobre por una mentalidad. Entonces esa parte es lo que a mí me motiva. Entonces yo entiendo que hasta ahora todo lo que hemos visto de Tomás Moro es un hombre genial, polifacético, un filósofo, un hombre visionario que tenía unas ideas que en realidad no es muy fácil ahora en estos tiempos que la persona la acepte, la asimile. Inclusive hasta el concepto, él tenía un concepto muy amplio y muy realista, según él, de lo que era inclusive hasta la felicidad del ser humano.
La gente, muchas personas entienden que la felicidad es tener bienes materiales. Entonces él dice, leyendo Vicker decía que la felicidad en realidad es la interpretación, es una interpretación de la realidad. La felicidad no es la realidad, sino la interpretación de la realidad. ¿Qué querrá él decir con eso? O sea que hay muchas cosas que hay que analizarla y ver la ideología de cada quien para entender ciertas cosas. No solamente en él, sino en todos esos personajes, esos hombres de la historia que hemos tenido, que al igual que él tenían esos pensamientos de vivir en comunidad, de la propiedad de bienes, compartir. Esas son cosas que ya en este tiempo realmente son utopías. Yo tengo un comentario sobre ese tema que nos comenta Reina, que me parece interesante aportar, no sé si me lo permiten. Sí, cómo no. A mí me gusta ver las cosas de la forma más sencilla posible. Y yo creo que cuando uno piensa, por ejemplo, en cosas de regímenes políticos, que el socialismo, el comunismo, el capitalismo, etcétera, nos estamos, en mi opinión, brincando pasos y yendo a conceptos demasiado grandes. Cuando menos yo batallo mucho para, a partir de conceptos así, encontrar soluciones para lo cotidiano. Yo prefiero empezar con cosas muy, muy sencillas. Hace algunos meses o un par de años, hablábamos con un alcalde, que estaba haciendo su, digamos, precisando la visión que él quería tener de su gobierno para la ciudad en la que es alcalde. Y él llegó a una conclusión muy interesante que lo ha convertido en un programa de trabajo y lo ha convertido en resultados. Y que me parece tiene su anclaje en las ideas de Moro. Y su visión es, fíjense, construir comunidad en el espacio público con la colaboración de todos los ciudadanos. Es muy sencillo, construir comunidad en el espacio público. Donde verdaderamente nos convertimos en comunidad es en el espacio público. Entonces, en este programa de trabajo que él hizo, privilegió, por ejemplo, la remodelación y la ampliación y la reconstrucción, pero una forma impresionante de los parques públicos. Muchos espacios de parques públicos. Y la gente va ahí a tomarse un café y un pan, a jugar ajedrez, a estudiar, a leer, a pasear con los niños. Entonces, en un par de años, yo cuando menos que conozco este programa, observo el cambio cultural que se genera, en la cual la comunidad le da valor a lo público y no le da valor a lo privado. Es que si uno piensa, el tema de si buscáramos solución por la vía privada a las cosas, pues no nos alcanza y nunca nos va a alcanzar. En cambio, si lo buscamos por lo público, encontramos soluciones mucho mejores. Si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en los países latinoamericanos, yo estuve en Latinoamericana por muy poco tiempo, pero yo creo que en muchos de nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, hay un desprecio por lo público. Y todo mundo, independientemente de su nivel económico, quiere buscar soluciones en la vía de lo privado. Si una persona que tiene muchos recursos quiere pues, tener su helipuerto y su cancha de tenis y su alberca y su cerca grandototota y estar aislado de los demás. Pero si no lo tiene igualmente, quiere una casita, un departamento, pero para encerrarse. No le alcanza ni a uno ni a otro. Para que nos alcance a todos es lo público. ¿Me explico? Entonces, esa es una idea muy sencilla que nos puede dar un cambio cultural. No se necesita una política pública que tenga una orientación X o Y, sino se trata de tomar conciencia de ideas muy sencillas. Si uno va, por ejemplo, a los países escandinavos, a Finlandia, por ejemplo,
Uno se sorprende de la belleza de la ciudad y se pregunta, oye, ¿pero por qué? No se escucha. No se escucha. No se oye, No Humberto. se escucha, ¿no? Idea que me parece que tienen su relación con ideas de Moro, pero sin brincarse pasos, ni encontrando soluciones globales, ¿me explico? Sino encontrar soluciones sencillas que poco a poco nos vayan construyendo una mejor comunidad. Y eso es bien lograble, porque todos podemos participar. Pero si queremos que el gobierno tome una determinada política, en cualquier sentido, no, pues eso, nos vamos a morir varias veces y no vamos a verlo. Es poco a poco, como nos vamos haciendo mejor comunidad, pero con el trabajo de todos. No sé si me expliqué. Sí, Es sí, muy claro. importante ver ideas sencillas que pudiéramos llevar a la práctica. Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso y realmente ahí le está dando una respuesta a lo que yo preguntaba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer con todo este conocimiento que nosotros tenemos y cómo llevarlo a la práctica? Porque ahí es que está el kit del asunto. Excelente lo que usted ha explicado, realmente es así. ¿Cómo vamos a poner eso al servicio de nosotros, utilizando lo público? Bueno, pero hay que buscar las estrategias de cómo nosotros llevar este conocimiento. ¿A quién se lo vamos a llevar? ¿A los jóvenes? ¿A los más jóvenes? ¿A la persona que se interese por conocer y llevarlo a los estamentos públicos? Realmente eso es fabuloso. O sea que ese es el sentido de las cosas, que nosotros no hacemos nada con estudiar un personaje de esta envergadura, como tantos personajes que uno ha estudiado en la historia. Bueno, lo estudiamos y ya. Todo el mundo, todo lo que hemos estado incursionados en política y en movimientos sociales, no hemos estudiado a Carlos Mar, El Capital, y cuántas obras de todos esos políticos nos hemos estudiado, pero ya no lo estudiamos y ahí quedó. Entonces yo pienso que eso que usted plantea es fabuloso y eso es lo que debe. Bueno, quería decir algunas palabras. Primero, le había preguntado a Humberto sobre el conocimiento de él en Inglaterra de Tomás Moro. Bueno, aquí en la República Dominicana, Tomás Moro es todavía casi un desconocido. Y digo un desconocido porque todo el que estudia en la escuela o si llega a la universidad sabe de la utopía, conoce que Tomás Moro escribió la utopía. Y también conoce de que Tomás Moro se opuso al divorcio de Enrique VIII para casarse con Ana Bolena y que le cortaron la cabeza. Sí. Ahora, Tomás Moro es más que eso. Por eso nosotros aquí en la República Dominicana queremos hacer un esfuerzo de dar a conocer el pensamiento y la obra de Tomás Moro. Yo tuve muy buenas relaciones con muchos dirigentes de la Internacional Demócrata Cristiana, que tenía su sede en Bélgica, antes la había tenido en Italia, y a través de varios de ellos me enteré de que a fines del siglo pasado hubo un movimiento de muchos dirigentes políticos demócratas cristianos para pedirle al Papa que fuera Tomás Moro convertido en patrono de los gobernantes y los políticos. Eso, todavía esa noticia, digamos, no ha llegado al pueblo. En la iglesia, por lo menos digo la iglesia católica dominicana, yo nunca he oído mencionar a Tomás Moro, o sea, ni que lo mencionan como santo, ni que hay una actividad, ni que hay un reconocimiento, ni siquiera una iglesia que se llame Tomás Moro, que a Santo Tomás de Aquino, eso va ahí en todas partes del seminario, tiene su nombre. Pero Tomás Moro es muy desconocido, primero en la iglesia. Monseñor de la Rosa, que fue el que me llamó para explicarme que Tomás Moro
O sea, que la iglesia quería formar un grupo, de la cual desde el inicio yo formo parte de ese grupo. Pero en el grupo todavía no tenemos muy claro el objetivo. Mi posición dentro del grupo es que nosotros somos los encargados de dar a conocer el pensamiento de Tomás Moro, mientras hay otros que consideran que es una institución que tiene el nombre de Tomás Moro, pero debe dedicarse exclusivamente para hacer cursos, seminarios o diplomados. Pero estamos adelantando. En poco tiempo que tenemos, somos un grupo muy pequeño, inclusive la directiva se llama Petit Group, quiere decir un pequeño grupo. Y ahora con la pandemia tenemos casi un año, como casi todas las asociaciones, sin actividades públicas porque no se permite. Segundo, en los abogados es totalmente desconocido. Humberto Treviño, cuando vino la primera vez a la República Dominicana, nos explicó la cantidad de grupos y asociaciones de abogados que hay que tienen el nombre de Tomás Moro. En los políticos es totalmente desconocido Tomás Moro, ni los políticos siquiera saben que es el patrón de los políticos. Entonces nosotros tenemos una tarea muy grande de difusión del pensamiento y de la obra de Tomás Moro. Yo escribí un libro que lo tengo en la versión digital y en la versión física que se llama Tomás Moro, Político y Gobernante, que es el primer libro que se ha escrito en la República Dominicana, porque nadie ha escrito de él como santo, por ejemplo, ni como político, ni como gobernante. Entonces nosotros tenemos una tarea muy grande. En este curso está participando un señor, no pensé que iba a participar en esta reunión, que él es encargado de los estudios de la Universidad Tomás Moro de Nicaragua. El nombre de Tomás Moro en inglés. No sabía que existía en Nicaragua una universidad con el nombre de Tomás Moro. En los videos que he enviado estoy dando a conocer de grupos de abogados que dan testimonio del trabajo que están haciendo, de grupos que tienen el nombre de Tomás Moro. Quiere decir, nosotros tenemos un campo de trabajo muy grande con abogados, con políticos, con gobernantes. Yo he explicado, por ejemplo, yo duré 5 años siendo profesor del Seminario Pontificio y yo daba doctrina social cristiana, pero nunca incluí o no se incluye los profesores que damos doctrina social cristiana. Comenzamos a partir de Rerum Novarum de 1891. Claro. 300 años después de Tomás Moro. Y León XIII, que fue el que escribió Rerum Novarum, fue el que beatificó precisamente a Tomás Moro. Quiere decir que para beatificarlo tenías que conocerlo muy bien, no podía ser un desconocido. Quiere decir que para mí, hasta hace poco tiempo, la doctrina social cristiana comienza con las encíclicas sociales y especialmente con Rerum Novarum, no Tomás Moro. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos, después que terminemos este curso, vamos a dar un curso de doctrina social cristiana y vamos a incluir a Tomás Moro. Antes no lo incluíamos, porque por lo menos los que somos profesores de doctrina social cristiana no lo vemos, o sea, no lo veíamos. Sabíamos que era católico, pero no sabíamos la dimensión de Tomás Moro en el mundo de todo, político, gobernante, religioso, todo esto. Entonces, la misión nuestra es muy grande. Yo lamento, Humberto, que Monseñor no está en esta reunión porque él todos los días a las 7, de 7 a 8, tiene una misa en internet que él da todos los días y eso es sagrado para él. Conoce de los religiosos, eso es lo primero. De ahí no falla. Sí. Pero él está muy interesado en este curso, inclusive el próximo curso que vamos a dar, Doctrina Social Cristiana, él y yo vamos a ser de los coordinadores de este evento. Entonces, el desconocimiento que hay de Tomás Moro, por lo menos en el pueblo dominicano, he visto que en otros países, he visto que en Paraguay hay un grupo
de Tomás Moro, y tengo un video que le he enviado o le voy a enviar a ustedes. Bueno, en México ya Humberto Treviño ha explicado que hay grupo en Monterrey y que hay en otros sitios. Treviño, cuando vino aquí a República Dominicana, nos explicó que él ha ido a otros países de Centroamérica también a promover este tipo de grupos. Este tipo de grupos son necesarios, porque nosotros tenemos un tesoro que no lo estamos dando a conocer. Y es un tesoro enterrado, que nosotros debiéramos ser los protagonistas en su difusión. Entonces yo tengo interés en este curso por eso. Además, estos cursos online tenemos la ventaja. Treviño y yo, ¿cuántos? Teníamos casi 2 años que no nos veíamos la cara. Sí, Pero a través de este curso sí podemos, por lo menos 3 veces a la semana nos vamos a reunir o nos vamos a ver. Yo espero que Orlando pueda participar en la próxima reunión también para que nos cuente las ideas. ¿Qué nosotros necesitamos ahora? Experiencia, porque no tenemos experiencia. Monseñor de la Rosa, él me ha dicho, bueno, yo sé lo que yo en la universidad me enseñaron de Tomás Moro, de la utopía, pero él no es un experto. Y, por ejemplo, en este curso él va a tratar el tema de cómo la iglesia se involucra con Tomás Moro o por qué surgen estos grupos. Y José Armando Tavares, que tú conoces, Humberto, que él es el secretario ejecutivo, él va a explicar cómo funciona el grupo Tomás Moro. Por suerte nosotros conservamos las actividades que hemos hecho, de conferencias, de diplomados, de certificados, que damos y todas esas cosas. Y proyectamos, tenemos un buen propósito para el futuro del grupo Tomás Moro, y Monseñor de la Rosa en eso está muy empeñado. Así es que yo creo que por la reunión de hoy habían 5 personas que me habían confirmado, además de los que estamos, que iban a participar. Estos grupos, cuando tienen una hora fija, es muy complicado porque bloquea muchas actividades que uno tiene que no la puede aplazar. Así es que agradezco mucho la participación de ustedes. Esto lo estamos grabando para enviárselo a los compañeros y compañeras que están participando. Humberto tiene una deuda pendiente de una señora que no me ha mandado el teléfono ni el correo para mandarle las lecciones, y yo espero que eso lo podamos arreglar en poco tiempo. Sí, claro, con mucho gusto, de la maestra Tere Madero. Sí, bueno, yo lo que no me ha respondido es su autorización para compartir el teléfono, pero yo creo que lo resuelvo en este mismo fin de semana. Y no, bueno, pues yo creo que es muy un buen esfuerzo que se está haciendo, José. Yo nomás les quiero ver eso que usted comentó para lo de los grupos. Nosotros, aquí en Monterrey, lo que hemos mantenido como un propósito en el grupo, fíjese qué interesante este concepto, cuando a mí me parece, es tener siempre una cartera de proyectos que rebasa por mucho lo que podemos hacer. O sea, nos falta tiempo, nos faltan manos, nos faltan cosas, pero lo que queremos hacer es una cartera de proyectos muy interesantes que todos queremos hacerlo. Que la cátedra de Tomás Moro, que el concurso de ensayos, que dar cursos específicos a políticos, que dar clases de arte para vender la idea de Tomás Moro desde ese ángulo también, impulsar que una calle se llame Tomás Moro y, o sea, tenemos N proyectos. Es muy importante que todos los grupos los tengan. A mí me parece que ustedes en República Dominicana, lo que yo los vi con el gran gusto que nos venimos después de visitarlos, tienen ese gran potencial. Nomás que tienen que ser por lo pronto una cartera de proyectos, vamos a llamarle así, muy grande, que los rebase su capacidad actual y estar impulsando. Nosotros lo que tenemos por hacer acá en México es, a veces vemos esa lista y decimos, híjole, vamos a necesitar vivir 2 veces para hacerlo. Eso es una buena noticia. Tener muchas cosas por hacer y que lo que se haga realmente pues es lo que nuestra capacidad nos dé. Humberto, Monseñor de la Rosa tiene muchos proyectos. Qué bueno. Hay uno que te lo puedo comunicar a ti porque tú más o menos eres como el padre de nosotros. O sea, Monseñor quiere llegar a tener una universidad Tomás Moro de la iglesia. Muy bien. Para formar jóvenes políticos especialmente. Muy bien. Digo, eso no hemos publicado ni hemos dicho nada porque eso está solamente dentro de los proyectos que tenemos de hacer estos cursos. Tú sabes que José Armando es un técnico
en comunicaciones electrónicas y en cuestiones digitales. Y Sí. tiene mucho conocimiento. Y yo, como soy presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas, pues tengo mucha posibilidad de comunicación para esto. Y uno de los objetivos es dar a conocer a Tomás Moro. Claro, muy bien. Fundamentalmente. Bueno, yo agradezco Sí. mucho la participación de ustedes. Esto lo vamos a dar a conocer a los otros participantes. Y Peniel es el técnico que está participando, que nos graba para nosotros después enviárselo. Muchas gracias, Humberto, Buenas tardes. Reina y Peniel. Bye, bye. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Encantada. Bye, bye.